necesitan hoy. Prestemos suma atención, porque una de las áreas en la sociedad que comúnmente están siendo atacadas es la familia. Y una de las formas que esos ataques se reciben es la adolescencia, esa etapa que no ha cuajado ni su abandono a la niñez, ni su introducción a la juventud. Entonces, esa es vulnerabilidad, y todo eso es lo que queremos explorar esta mañana, cómo lograr que la adolescencia supere esas etapas de vulnerabilidad. Así que para ello, quiero invitar a nuestro primer panelista. Él es director nacional de E625 y autor del libro Apateísmo. Él es Jonás Herrera. Bienvenido. Denle un aplauso, por favor. Donde guste. Por ser primero, puede seleccionar su lugar. También tenemos a una pareja que han impactado mucho con el trabajo que realizan acá en El Salvador. Ellos son directores nacionales de Family Life y también del Ministerio de CRU. César y Liz Toledo, bienvenidos. Si gustan en el sillón ambos para que estén cerca. También tenemos que ya en un momento va a estar haciendo el lanzamiento de su libro, y creo que de acá deberíamos desplazarnos para la capilla a escuchar a Samantha Carrá, quien es directora de Fresh Hope y autora del libro Redención para la Depresión. Bienvenida. El tiempo es uno de los elementos más esenciales con los que contamos, así que para comenzar tengo que limitar a todos los ponentes con el tiempo. 4 minutos cada uno para la respuesta. Es un muy buen tiempo, de hecho, con excepción de cuando sean pareja, van a tener que escoger quién da la respuesta, aunque pueden acompañar. Pueden acompañarse dentro de la respuesta. Pero para cada una de las respuestas vamos a tener 4 minutos para poder desarrollarlos, y al final también cada uno de ustedes que han venido vamos a seleccionar de entre ustedes para que puedan hacer preguntas. Como les dije al principio, el tiempo es algo complicado, así que se ha seleccionado un QR, si no me equivoco, para poder seleccionar a quienes van a... Capellán, si me orienta. Sí, no, ok. Entonces, a mano alzada. Pero cuando hagamos las preguntas, trate de resumirlas, y aunque yo sé que los ponentes son de nuestro cariño y queremos expresarle todo ese cariño cuando preguntamos, limítese a generar la pregunta para que acortemos el tiempo, y de igual forma los ponentes a especificar la respuesta, y así podamos aprovechar de mejor manera este espacio. Vamos a comenzar con cada una de las preguntas que tenemos por acá preparadas, y vamos a iniciar con Jonás Herrera. Como subió primero, él comienza ayudándonos a entender esta temática de esta mañana. La pregunta es, ¿qué está pasando con los adolescentes en su relación familiar y eclesial? Muchas veces sucede que en la familia van y se esconden en su cuarto, y en la iglesia tampoco quieren tener interacción con nadie. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa adolescencia y cómo deben manejar esa relación entre la familia y la iglesia? Me parece que hay en esta relación 3 actores, ¿no? Adolescentes, familia, a saber los padres, que son los más importantes, pero también hay tutores, mentores, incluso los hermanos que forman parte de la familia, y pues la iglesia, que está conformada por personas que son pues pastores y líderes. Estos son los 3 que se relacionan para que les pongamos cara, ¿no? Y me parece a mí que hay, desde mi perspectiva, 3 problemas prioritarios. El primero tiene que ver con la cultura, ¿sí? Es decir, que cada uno de estos personajes, digamos familia, iglesia y el adolescente, asume una posición cultural. Estamos viviendo una posverdad, un posmodernismo, pero la cosmovisión que se tiene es distinta.
De ahí que esté el cristiano, sea adolescente, sea papá o sea líder, que ve esta cultura como algo que hay que batallar. Y por eso surge ese término de la batalla cultural. Yo no digo si está bueno o malo, digo cómo la cosmovisión funciona, ¿no? Pero realmente en estos actores hay otros que asumen esta cultura donde no importa eso. Es decir, al contrario, la abrazan la cultura porque muchos adolescentes, por ejemplo, incluso papás y hasta líderes piensan que esta cultura nos beneficia realmente porque hace que tengamos una inclusión más importante. Y está otros actores que no les importa absolutamente nada. ¿Por qué lo veo yo como un problema? Porque me parece que los tres cometen un error y es estar buscando una cosmovisión humana. Y me parece que el principio del problema comienza que las cosmovisiones que estamos buscando son cosmovisiones humanas y hemos alejado la cosmovisión bíblica. Ese es un problema. El siguiente problema es la fragmentación, ¿no? La iglesia por definición es comunidad, es comunitaria, pero estamos en una cultura donde hemos fragmentado la comunidad, es decir, al chico primero sacamos el devocional familiar, prácticamente es inexistente el devocional familiar. Yo sé que aquí hay pastores, pero muy pocas veces yo he escuchado hablando del devocional familiar. Oigo más que tenemos que hacer vida dentro de la iglesia, pero pareciera que en la casa no hay que hacer vida en la iglesia. De hecho, no queda tiempo para hacer vida comunitaria en la casa porque hay que tener expresiones dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia tampoco hay vida comunitaria porque se fragmenta. La mujer va donde las mujeres, el hombre donde el hombre, los jóvenes donde los jóvenes, los preadolescentes donde los adolescentes. Entonces la vida está completamente fraccionada. Por ejemplo, un chico que no tiene abuelos, ¿cómo tiene la sabiduría del abuelo y cómo puede servir y entender a un abuelo si en la iglesia también lo fragmentamos? Entonces tenemos una vida cristiana hoy por hoy corporativa y de alguna forma fragmentada. Y eso es un problema de coherencia después en el adolescente. Y el último es la privatización de la fe. Este casi que es una consecuencia, ¿no? Eso nos lleva a que la fe se vive privatizada, es decir, nosotros ya no tenemos una fe pública. En la iglesia lo expresamos en adoración, en liturgia, pero el adolescente en la escuela vive un tipo de fe y quizás si va a un colegio cristiano, sino casi no vive una fe. Y en la casa, los papás, como hemos delegado, que la iglesia en sus múltiples actividades atienda a este problema, la privatización de la fe nos está causando un gran daño. ¿A qué me refiero? Que nosotros mismos como padres le estamos diciendo a nuestros hijos, mira, tú sabes que ahí hay otra gente que piensa distinto, vos podés pensar de una forma, pero aquí vivamos esto, nosotros vivamos. Y el cristianismo por definición siempre fue meterse en problemas, ¿no? Entonces creo que estos son tres problemas fundantes que se dan en esta relación de iglesia, papás y adolescentes. Gracias por respetar el tiempo y esa excelente respuesta. ¿Qué está pasando con los adolescentes en su relación familiar y eclesial? Es la parte que estamos desarrollando. César y listo, Leo. Bueno, el problema aquí comienza porque los hijos están cambiando. Nosotros probablemente no los notamos porque venimos muy acostumbrados a estar con ellos en esa etapa dorada, en esa etapa maravillosa, cuando nosotros somos los entrenadores, ellos hacen caso a todo lo que les decimos, no pueden preguntar, pero luego llegan los 12, 13 años y ellos ya comienzan a preguntar, a cuestionarse todo por qué. Además de eso, están enfrentando amenazas que están alrededor de ellos que antes no existían. La presión de grupo, ya sus compañeritos hacen presión sobre ellos, sobre hacer o vestir o decir, actuar, y también empiezan a gustarle ya a los chicos del sexo opuesto, empiezan a verlos con otros ojos, citas amorosas, ya no digamos relaciones sexuales a esa edad, y una serie de cosas que están pasando. También les ofrecen sustancias tóxicas que prueben, en fin, hay una serie de problemas que los están rodeando y ellos buscan soluciones, buscan ayuda en casa, pero ¿con qué lo recibimos los papás? Con reclamos, con regaños, con cuestionamientos. Entonces, realmente hay un problema, ¿verdad? Porque nosotros no estamos cambiando al mismo nivel que ellos, que están buscando un espacio seguro en casa donde puedan disentir, donde puedan decir, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Sin ser juzgados. Y también en las iglesias lo que buscan es un testimonio
coherente. Ellos buscan que el mensaje que reciben en los días domingos sea coherente con el resto de la vida. De lunes a sábado que sea lo mismo, pero si nosotros como líderes les damos un sermón, un mensaje bonito, pero el resto de los días mostramos otra cara, entonces ahí tenemos problemas, ¿verdad? Mencionaba Jonás que el tema de la fragmentación de los hogares, miren, esto es muy cierto. Los hogares están fragmentados. Las estadísticas nos muestran que un 30 o 35% de la población en El Salvador es cristiana evangélica. De esos, los muchachos, el 55% de adolescentes viven con los dos papás. ¿Sí? Un 25% vive con solo uno de los papás y el otro porcentaje se cría con otros que no son sus papás, abuelos, tíos que están a cargo de ellos, ¿verdad? Por efectos de migración, por lo que sea. Pero realmente de ese 55% que viven con los dos papás, solo un 20% son cristianos, ¿sí? Y si les decimos que de esos 20%, no todos son fieles que ponen por obra el evangelio, ¿verdad? Entonces, realmente la cosa se complica más. El modelo que ellos están viendo en casa es un modelo muy diferente al que nosotros supuestamente les estamos enseñando, ¿verdad? Tenemos que trabajar mucho ahí, papás e iglesias, para hacer lo que ellos necesitan, para que las respuestas las encuentren en casa primeramente. No se las vamos a imponer, se las vamos a sugerir. Ya no vamos a ser entrenadores, ahora vamos a ser espectadores probablemente. Y ellos necesitan independencia, ellos quieren tomar sus propias decisiones y se van a equivocar como nosotros nos equivocamos también. Y debemos dejarlos, ¿verdad? Debemos de asesorarles, darles la información y esperar, sobre todo orar, ¿verdad? En esos tiempos, hace algunos años cuando nuestros hijos eran adolescentes, nosotros solo podíamos recurrir a orar y decíamos, Señor, danos sabiduría, y les decíamos algo que Dios nos ponía, gracias a Dios salía bien, ¿verdad? Pero no sabíamos cuál era el siguiente paso. Así que a esperar cuando llegaba otra pregunta, cuando llegaba otra situación, a volver a hacer lo mismo. Así que esa es la situación. Muchas gracias por esa intervención. Hoy continuamos con Samantha Carrá. ¿Cuál es su perspectiva? Gracias. Bueno, pues yo veo dos problemas, de acuerdo totalmente con mis compañeros panelistas, y también me impactó muchísimo escuchar una estadística que da Lifeway Research, que dice que 7 de cada 10 jóvenes que crecieron en nuestras iglesias, para la edad de los 23 años abandonan la fe. 7 de cada 10. Voy a dejar que absorbamos eso. Es un problema. No solo eso, sino que la desconexión real no se dio a los 23 años, se dio a los 16. Estaban todavía en la secundaria y silenciosamente abandonaron la fe y abandonaron las iglesias. Lo más difícil es que no se van de golpe, sino que se van en silencio. De la noche a la mañana ya no los vemos ahí. Y el problema ahí es que sí les estamos enseñando qué creer, pero nos falta profundizar en enseñarles por qué creerlo. Entonces, jóvenes, bueno, mi esposo y yo hemos sido pastores de jóvenes por 26 años, para la gloria de Dios. Nos conocimos jóvenes y ahí hemos envejecido con los jóvenes. Y pues realmente, hermanos, conocemos chicos que se sabían los versículos de memoria, ganaban los esgrimas bíblicos, todo, ¿verdad? Pero llegaron a la universidad, un video de TikTok de 30 segundos les botó todo lo que se había construido. ¿Por qué? Porque un amigo les dijo, el universo se hizo solo, y nosotros no les habíamos enseñado a nuestros chicos cómo responder. O les dijo, Adán y Eva son un cuento de hadas, y nosotros sí les habíamos enseñado a nuestros hijos qué creer, pero no les habíamos enseñado por qué creerlo. Ese es un problema. El otro problema, hermanos, es la salud mental. La psicóloga Jan Trench analizó datos de 500,000 de adolescentes y encontró que a partir del 2012 se dispararon índices de suicidio, ideación suicida, depresión y ansiedad. Se llama la iGen
iGeneration, los que nacieron entre el 95, el 2012, por ahí. Ellos no conocieron la vida con arranca cebolla y policías y ladrones, no conocen la vida sin un smartphone. Y casualmente se fue para arriba la ansiedad y todos los índices de salud mental. Otro experto psicólogo por ahí, Jonathan Haidt, le llama la generación ansiosa. Y esto en realidad la vemos en El Salvador. ¿Sabía usted que en nuestro país el 40% de los jóvenes entre 13 y 17 años presentan síntomas de depresión? 40%. Entonces sí tenemos estos problemas. Y como les decía, lo más alarmante es el silencio de todo esto. Gracias, hermano. Gracias a cada uno de los panelistas que nos han hecho una introducción. En este punto nos encontramos en alarma, por supuesto, después de todo lo que hemos escuchado. Cada uno ha desarrollado diferentes aspectos. Jonás Herrera hablaba de 3 áreas, entre ellas una fe privatizada. César nos mencionaba sobre un 55% que vive con ambos padres, pero el porcentaje que en realidad desarrolla su fe es bastante bajo. Samantha nos mencionaba que 7 de cada 10 jóvenes que crecieron en la iglesia a la edad de 23 años abandonan la iglesia. Estamos en etapa de alarma. Entonces, por favor, sáquennos de ese estado y ayúdennos a resolver los planteamientos que ustedes mismos han hecho. ¿Cuáles son sus respuestas? ¿Qué son los elementos que pueden brindarnos para que nos orienten y así saber cómo trabajar con los adolescentes? Jonás. Bueno, complicado en 4 minutos resolver lo que... ¿verdad? Pero bueno, salvando el problema que no se va a resolver, yo lo he sintetizado justamente por tiempo en 2 grandes áreas. Hay muchas más, por supuesto, pero la primera es regresar o activar el culto familiar. Yo sé que hay problemas cuando hay padres divorciados o padres que no están presentes. Entiendo que es el problema, pero eso no significa que si ese es el problema no tendría que haber una solución, que es regresar o activar el culto familiar. Me parece que hay una reflexión profunda que hay que hacer en la forma que estamos haciendo iglesia, en la forma táctica que estamos haciendo iglesia. Hay teólogos que hablan incluso de usurpación de la iglesia de cosas, de actividades. Yo sé que esto es un tema complejo, pero hay que hablarlo. Yo pienso que si yo fuera pastor me plantearía si estoy usurpando cosas que no me corresponden, porque se las debería de regresar a los padres. Esto es un círculo vicioso porque también tiene que ver con la forma en que nosotros financiamos nuestros ministerios, y es real, son cosas reales que suceden, ¿no? Pero hay que hablarlo, porque la reactivación y la activación del culto familiar es vital e importante para poder rescatar a los chicos. Yo particularmente soy algo crítico de cuando hablamos del tiempo en pantalla, de si estamos en tantas pantallas, porque yo creo que ese no es el problema. Antes no estábamos en pantalla y estábamos en la televisión. Antes, o sea, se puede discutir el tema, ¿no? Porque no solo son los chicos, los papás también estamos en las pantallas, los pastores están en las pantallas. O sea, no creo que el problema sean las pantallas. El problema son que los papás no estamos donde tenemos que estar, y ese es el problema fundamental. Y la fragmentación de la forma de hacer iglesia ha eliminado que el papá se haga responsable de lo que se tiene que hacer responsable, que es de sus hijos. Mientras ese templo no se rescate, me parece que vamos a tener el problema siempre. Y lo segundo sería, que tiene que ver con lo mismo, porque eso sería como para la iglesia, ¿no? Pero para los padres sería hacer de casa hogares templo. Y hogares templo yo me refiero no a personas, a personas perfectas, porque si ustedes se dan cuenta, aunque es difícil en poco tiempo explicarlo, porque probablemente lo diga mal, en la iglesia se busca el comportamiento perfecto del chico. Y no digo que está mal eso. Hay mucho que hablar, pero no está mal. Es decir, el comportamiento perfecto. Pero muchos papás entonces nos importa más el comportamiento del hijo que el encuentro del hijo con el resucitado. Y ese es un problema, ¿no? Porque mientras mi hijo se comporte bien como la iglesia quiere que se comporte, todo está bien. Aparentemente todo está bien, y no, todo está mal.
Porque en la Biblia vemos un montón de comportamientos que no eran los comportamientos adecuados, pero de gente que estaba encontrándose con el resucitado. Entonces me parece que los papás tenemos una gran responsabilidad, que es dejar los comportamientos en una segunda jerarquía. Claro que importa el comportamiento, pero ocuparme que mi hijo tenga las memorias del encuentro del resucitado. En los 40 segundos que me quedan, termino con lo que decía la hermana Carrá, y hablaba justamente de esas estadísticas, ¿no? De los chicos que a los 20 años se alejan. Pero ¿por qué se aleja un chico? ¿Porque realmente no le enseñamos apologéticamente a contestar? No, porque el cristianismo no es intelectualidad. El cristianismo es el encuentro con el resucitado. Si yo puedo no tener el conocimiento apologético necesario, pero si tuve el encuentro con el resucitado y vi que mis papás perdonaron, que las disciplinas cristianas se vivieron en casa, la protección siempre va a ser Cristo. Todo trata de Cristo y es a Cristo en el que muchas veces hemos sacado del hogar. Le regalamos 3 segundos. Pasamos. Pasamos ahora a César y listo, Ledo, por favor. Bueno, como dice Jonás, las respuestas totales no las tenemos, sino que Dios nos va a guiar, pero yo lo veo desde el punto de vista cómo nos acercamos a nuestros hijos, porque se ha abierto una brecha. Solo estamos siendo padres autoritarios y solo estamos poniendo reglas y los niños tienen que caminar al estilo militar o como que fuesen robots, ¿verdad? Ellos no pueden expresarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para acercarnos a nuestros adolescentes, a nuestros hijos? Tenemos que cerrar esa brecha de distancia. ¿De qué manera? Con el acompañamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo lo veo en 3 áreas. El poder del ejemplo, el mantener una excelente conexión con ellos y mostrarles nuestras convicciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el poder del ejemplo, modelar lo que realmente nosotros decimos que somos. Porque, mire, fácil es ser en la iglesia el hermano y la hermanita y el Dios le bendiga. Y nuestros hijos nos miran, pero en la casa es cuando verdaderamente somos lo que somos. Incluso en el trabajo tratamos de modelar un poquito el ser educado, el tratar bien a nuestro compañero, pero al llegar a casa, nuestros hijos le gritamos, los tratamos mal, tenemos desacuerdos con nuestra pareja y nuestros hijos miran todo eso. Entonces, ¿qué les estamos modelando? Les estamos modelando un mal ejemplo. Les estamos diciendo, oye, el matrimonio que estás viendo acá probablemente no va a ser el que tú vas a tener más adelante. O nuestros hijos en un momento en que piensan, para tener un matrimonio como el que tienen mis papás, yo no me voy a casar. Y no están pensando en formar una familia. Entonces, desde ya, en lo que Dios ha instituido, la familia y el matrimonio, ellos ya vienen con un cambio de cassette y dicen, no, yo no me voy a casar. Por eso ahora los adolescentes no se quieren casar. Los mayores que ya trabajan no se quieren casar. Y cuando se casan, lo que dicen es que van a tener, en vez de hijos, van a tener mascotas, porque ellos quieren viajar, ellos quieren conocer el mundo y no son ni estables en los trabajos que tienen. Ustedes lo pueden ver a través de los call centers. En los call centers se mira que los chicos, lo más que llegan ellos a durar serán 2, 3, 4 meses, 6 meses y ya van a cambiar. Ahora, ¿cómo vamos a mantener esa conexión con nuestros hijos? Bueno, orar es vital antes de poder hablar con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, porque le tenemos que pedir la guía al Creador. Tenemos que entender cómo ellos están formando el yo en este momento, cómo ellos están creando su identidad. Y la otra parte sería mostrarles nuestras convicciones. Nosotros vamos a defender esas convicciones no importando las consecuencias, siempre y cuando las convicciones que tengamos sean las correctas, no lo que yo creo que es correcto. Porque muchas veces aquí en esta casa se hace así y se hace así, porque aquí manda papá y mamá. Y mientras usted vive en esta casa, usted tiene que cumplir las reglas. Yo no estoy diciendo que eso no lo hagamos, pero hay maneras para poder acompañar y decirle, no que se sientan en un sistema militar, ¿verdad? Aquí se levanta a las 5 de la mañana, se baña y desayuna no, solo reglas, no podemos manejarlo en ese entorno. Lo otro, parte de esas convicciones son que nosotros tenemos que entender que nuestros adolescentes, ellos se relacionan más con sus amigos, muchas veces con los padres. No podemos permitir que esa brecha se abra. La primera instrucción debe ser en casa,
luego la iglesia y por último la institución, pero los padres le damos vuelta, los ponemos en un colegio cristiano para que sea el colegio cristiano quien ponga las bases y la escuela dominical los días domingos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Entonces, para eso nosotros como Family Life al final les podemos completar información. Nosotros tenemos seminarios, podemos capacitar a los padres, tenemos el recurso que se llama el arte de ser padres para que se desarrollen 6 sesiones, son digitales, son videoconferencias y tenemos otros recursos más que se llama también guiando a sus adolescentes. Muchas gracias por ese planteamiento. Cerramos esta ronda con Samantha Carrá para escuchar su perspectiva de cuáles son las soluciones que podemos tener como iglesia. Gracias. Lo que decía mi hermana Liz me recuerda una frase que dice: reglas sin relación es igual a rebelión. Y definitivamente lo vemos, ¿verdad? También lo que ella decía, hemos delegado nuestro rol de pastores de nuestros hijos. Los padres somos los llamados a ser los que moldeamos un alma. Ese es nuestro llamado más alto como padres y lo hemos delegado muchas veces a la iglesia, al colegio. Entonces, para mí, una de las soluciones más grandes es retomar Deuteronomio 6, donde le hablamos a nuestros hijos al acostarse y al levantarse y en el camino, y somos los padres los que estamos presentes en la fe, los que no nos asustamos cuando nos hacen preguntas, sino que tratamos de, no los regañamos por tener dudas, damos ese ambiente seguro donde pueden preguntar y si no sabemos, prometemos averiguar y contestar, pero donde se puede platicar. Y la otra solución es abrir un espacio, definitivamente. Yo hablaba bastante de cómo está el tema de la salud mental en los hogares y en las iglesias, y una solución sería capacitarnos para aprender a reconocer señales de cuando alguien está luchando, específicamente en el tema de este foro, pues un adolescente tiene un desafío de salud mental, y darle un espacio a donde se le acompañe, a donde se le acepte tal como es, donde no nos asustemos ni entremos en caos y en crisis por el desorden de sus vidas y el caos de sus vidas, sino que puedan venir con el caos de sus vidas a la iglesia y a la familia, y ese sea el lugar seguro. En Fresh Hope para la salud mental, eso es lo que hacemos. Dios nos llamó a capacitar familias, iglesias, a poder hablar de salud mental y a poder tener grupos de apoyo para adolescentes y para adultos también, en donde se les muestra cuándo hay que referir a un profesional. La fe y la ciencia no están peleadas, ¿verdad? Claro, qué tipo de profesional cristiano debe ser. Y luego, pero no solo nos volvemos una iglesia que refiere, eso no es nuestro llamado. Sí, podemos referir cuando es necesario, pero también el Señor nos llama a acompañar, porque Él está junto a los quebrantados de corazón, y ese es el llamado para nosotros también. Entonces, ¿cómo acompañar a un joven que tiene una herida, que tiene depresión, que tiene ideaciones suicidas, que tiene trastorno obsesivo compulsivo? Mi hijo tiene 16 años y está luchando con un desafío de trastorno obsesivo compulsivo, y en el caso de él se le manifiesta mucho con tema religioso. ¿Cómo logramos con mi esposo distinguir? Esto es químico, esto es serotonina del cerebro, esto no es solo espiritual, es algo que tenemos que capacitarnos, y estamos para servirles si en algo podemos apoyar, para poder equipar iglesias y familias a poder solucionar este problema de la salud mental. No puede ser que en nuestro país diga esa estadística del 40% de los adolescentes y en las iglesias no estemos ni hablando del tema. Muchas gracias. En esta segunda etapa creo que nos han desafiado, ya existen retos concretos que cada uno de los que nos encontramos presentes tenemos que comenzar a interpretar y asumir, porque al final creo que el desafío que se está planteando es que todos somos responsables, y digo todos empezando por mí. Activar el culto familiar, hacer de casas, hogares, templo, es uno de los aspectos que han mencionado. Cómo acercarnos a nuestros hijos, cerrar la brecha de distancia, el ejemplo, la conexión, las convicciones, y capacitarse para aprender a identificar la problemática y generar los espacios para conversar. Estamos hasta ahí, pero quisiera
que fuéramos todavía más concretos. Que vamos bien, tenemos la introducción, tenemos desafíos, pero seamos un poco más concretos porque la realidad sigue afectando y en la experiencia que ustedes tienen en sus ministerios, lo viven de primera mano. No estamos pidiendo que nos den nombres, pero sí casos tal vez anónimos y cómo ustedes lo han resuelto, porque esa forma en la que ustedes como expertos lo han abordado es lo que puede ser de utilidad para todos nosotros para saber también cómo abordarlo. Iniciamos. Voy a contar su caso particular, hermano. No, broma. Sí tengo un caso concreto que creo que nos puede ilustrar. Yo tomando la última participación de todos mis compañeros, y es que creo que tenemos una obsesión por lo que la gente haga. Es decir, el caso de los papás, el comportamiento de nuestros hijos nos marca un termómetro de cuántos cristianos son, cosa que es discutible, ¿no? Pero es ese lo que tienen que hacer, no cómo se sienten. Curiosamente, Dios en Génesis no le dice a Adán y a Eva qué hacer, sino que les pregunta ¿dónde estás? Y ese dónde estás no era una posición geográfica, porque todos estamos claros que Dios sabía dónde estaban, ¿no? Ahí estaban, ¿verdad? Pero el dónde estás es una pregunta trascendental. O sea, ¿dónde estás? ¿Qué sentís? ¿Dónde estás comparado con qué? ¿Dónde estás comparado con Cristo? En este caso particular sucede que yo lo viví de joven y fuimos a orar por una persona que tenía un cáncer terminal. Fuimos a orar como iglesia y el ministerio, porque como estamos bien fragmentados y supra especializados, ¿verdad? Entonces hay un ministerio especial para que ore, porque hoy no pueden orar todos los cristianos, sino que parece que hay un ministerio especializado. Esa es una broma, pero no es tan broma. La cosa que fuimos, ¿no? Y yo me estaban entrenando para este ministerio, pero fuimos a orar. A mí les voy a ser franco que la oración me pareció un poco extraña porque toda la oración, yo estaba muy joven y me parecía extraña porque toda la oración era para que se sanara, cosa que ustedes dirán, bueno, y para eso oramos. Pero me parece extraña cuando alguien tiene un cáncer terminal y la estadística dice que de 100 que tienen cáncer terminal, 99 se van a morir. Es decir, que lo más seguro es que se muriera, por lo menos yo eso pensaba. De hecho, se murió. Y parece chistosa la historia, pero es trágica, porque esta señora tenía un hijo adolescente, el cual no estaba en la oración directamente y el chico no entendía quizás lo que estaba pasando. Toda la oración era para que ese milagro se manifestara y parecía que si el milagro no iba a ser, todos ahí éramos unos losers si no pasaba. Cualquier parecido no es coincidencia. Cuando salimos y nos fuimos, yo estaba un poco confundido, les voy a ser franco, ¿verdad? Yo sé que esto a algunos les está causando un poco de escozor, pero me confundí. Pero lo que sucedió es cuando salimos, el chico, al ver la oración y pues sentirse de alguna forma enfrentado con la posibilidad que su mamá moría, estaba llorando. Entonces, la hermana o hermano, no voy a decir qué fue para no, tal vez está aquí, no sé. Cuando salió, es como una tragicomedia esto, ¿no? Le dice al adolescente, ¿no? Tenía como 12 años, no llores. Que miren que es mucho nuestra forma, nuestro jergo cristiano evangélico. No llores, confía. Si orás y crees fervientemente que tu mamá se va a sanar, tu mamá se va a sanar. Yo me fui más preocupado porque yo casi era el único convencido que la señora se iba a morir. Repito, parece chistoso, pero no es broma. Y resulta que la señora se murió como se muere el 99.99% de personas que tienen un cáncer metástasis terminal. Sean cristianos, sean ateos, sean agnósticos, se mueren. Son estadísticas y el dato mata relato. En los 30 segundos que me quedan, terminaré diciendo que yo me fui y me puse a pensar, cuando se murió la mamá de este chico, ¿qué había pensado el chico? Todos fuimos a ese lugar para culpar al adolescente porque no tenía fe para orar porque su mamá se había muerto. Eso me parece que es un caso concreto de lo que estamos haciendo. Estamos desconectando lo que queremos que haga, pero nadie de los que estuvo ahí le pudo preguntar a este chico, ¿dónde estás? ¿Qué sentís? Si tu mamá muere, ¿qué sentís? ¿Qué hay de la trascendencia? Muchas gracias, César. Y listo, Leo, si pueden contarnos una historia. Pueden contarla ambos, de hecho. Ok, está bien. Gracias. La verdad es que si nos ponemos en el papel de los adolescentes
Y lo vemos en nuestra relación con nuestro Padre, ¿verdad? Es lo mismo. Nosotros tenemos dudas, tenemos problemas, tenemos una serie de situaciones, dificultades que nos abruman y recurrimos a Él, ¿verdad? Y Él no nos deja solo en las tormentas. Él está ahí con nosotros y eso es lo que nos llena de esperanza y de motivación. Él está ahí en el barco con nosotros, capeando cualquier tormenta. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Básicamente, lo primero que hay que conectar, lograr, rescatar con los adolescentes, con nuestros hijos, es la comunicación. Miren, eso es básico. No vamos a tener todas las respuestas, pero vamos a estar ahí con ellos. Voy a poner un caso concreto, específico. Cuando mi hija tenía 13 años, un día regresó de la escuela del culto de jóvenes y regresó con una fabulosa noticia. Papá, me dice, hay un niño que me gusta, hay un chico que me gusta y me ha pedido que sea su novia. No estaba preparado para eso. Y entonces, nos cambiamos de iglesia entonces. Solo voy a agregar algo, para él no fue fabulosa esa situación. Entonces, rápido, una oración así de 30 segundos, Señor, ayúdame, ¿qué hago? No hallaba qué decir. Y le dije, hija, realmente ese niño no te ama, no te quiere. O sea, lo que él está haciendo, está sufriendo cambios hormonales y él nada más está buscando a alguien con quien experimentar esos cambios. Pero, y tú también, le digo, tú estás teniendo cambios internos, pero dile a este niño de que pueden ser amigos, que pueden salir, que pueden conocerse, pueden salir en grupos, no a solas, ¿verdad? Y puedes llegar a conocer, no es tu tiempo para tener novios. Mi hija me hizo caso, el siguiente domingo va y le dice al chico eso, las palabras más o menos así, y el muchacho le dice, no, le dice, yo de amiga no te quiero, le dijo, si no, me busco otra. Así que el niño ese yo todavía lo recuerdo con mucho cariño porque me allanó el camino, me resolvió los problemas de un solo plumazo, ¿verdad? La niña entendió que lo que yo le estaba diciendo no era por estar en contra de ella, no era una amenaza, era para ayudarla. Establecimos un puente de comunicación que hasta el día de hoy, ya está casada, tiene hijos y todo, lo seguimos teniendo, es con quien tengo un nexo más fuerte de comunicación, es increíble. Yo salí reforzado de esa situación porque entendí que cualquier problema que viniera en el futuro, si estábamos comunicándonos, íbamos a salir adelante, aunque las decisiones las tomara ella. Yo solo iba a ser un asesor, un consejero. Bueno, acotando sobre esa situación, sí, yo recuerdo que mi hija en el momento no mucho le gustó la situación que nosotros como padres le dimos la solución en ese momento, pero ella se acercó un poquito más a mí y me dijo, mami, ¿y qué hago? A mí me gusta ese niño y yo sé que yo le gusto a él y entonces mi papi no quiere. E incluso César no lo mencionó, pero él le dijo, probablemente te vamos a dejar tener novio hasta que cumplas la mayoría de edad. Y ella dijo, estaba ya casi por cumplir sus 15 años. Y dice, me falta demasiado. Hija, le digo, tú crees que a esta edad el mundo lo conoces, pero no. Entonces al final, con la oración y la guía de Dios, los adolescentes pueden entender sin que nosotros los esforcemos, porque recordemos que no tienen que ser reglas autoritarias, sino que el acompañamiento es lo más importante, tener ese puente de comunicación con ellos. Muchas gracias. Pasamos con Samantha Carrá. Bueno, para el caso concreto, no me voy a ir muy lejos. Soy hija de pastor, esposa de pastor. Dije que jamás me iba a casar con un pastor, me casé con un pastor. Y amo a Jesús con todo mi corazón. Crecí en la iglesia, no nací en un hogar cristiano, pero una vez mis padres conocieron a Jesús, se volvieron locos de amor por Él, el Señor, el amor del Señor, eso es lo que hace. Y nos comenzamos a congregar en la iglesia cristiana, mi papá rápido estudió, se hizo pastor. Yo crecí y les cuento, hermanos, que tengo, algunos de ustedes saben, tengo un diagnóstico de salud mental desde hace 11 años. Fui diagnosticada con depresión bipolar. Quiere decir que me diagnosticaron a los 37 años. Quiere decir que fui joven en una iglesia, cantaba en el grupo de alabanza, ganaba los esgrimas bíblicos, hacía dramas, hacía de todo, pero por dentro era un caos y un dolor y nadie lo supo ver.
Ni yo lo supe, ni supe con quién expresarlo. Me acuerdo que una misionera muy querida me dijo, los hijos de pastor nunca saben con quién hablar cuando les pasa algo, porque creen que les van a ir a contar a su papá. Si alguna vez te pasa algo, no te preocupes, conmigo puedes hablar, yo no le voy a decir a tus papás. Y bueno, en su momento yo no le hice caso ni nada, pero en su momento Dios lo usó y pude ir con ella. Yo no sabía que tenía un desorden de neurotransmisores en el cerebro, solo sabía que mis emociones eran una montaña rusa, más que cualquier adolescente promedio. Es un caso concreto. ¿Y sabe qué no nos ayuda, hermanos? El estigma que tenemos en las iglesias. El pensar en la iglesia no pasa. El cristiano no se deprime. Matthew Stanford, un psiquiatra cristiano, hizo un estudio en 7,000 congregantes de 4 denominaciones diferentes y encontró la misma prevalencia de problemas de salud mental afuera que adentro de la iglesia. Que así como ser cristiano no te hace inmune al cáncer, como decía hermano Jonás. La estadística se cumple, seas cristiano, seas ateo, es lo mismo con el desorden de neurotransmisores, el cerebro se puede enfermar. Un caso concreto, crecí en la iglesia con trastorno bipolar y no supimos hasta los 37 años de edad, hace 2 años. No, son bromas. Me alegra que no se rieran del todo, buena seña. Entonces, hermanos, sí, ese es un caso concreto. Estos jóvenes están en nuestras iglesias y necesitamos poder reconocer las señales y botar los estigmas. No ayudamos con decir solo ora más, lee más la Biblia, tenés algún pecado escondido. Y por favor no me malentiendan, claro que hay que orar más, claro que hay que leer más la Biblia, claro que hay que confesar pecados, la sangre de Cristo es todo. Pero también le voy a decir, anda al médico cuando hay alguna parte física, biológica que atender. Gracias, hermanos. Gracias a cada uno de ustedes que están haciendo, tocando elementos muy fundamentales. Jonás decía, estamos desconectando la realidad de las personas, pensando más en una realidad eclesial. Los esposos Toledo mencionaban la importancia de rescatar la comunicación. Y Samantha decía que los hijos de pastor nunca saben con quién hablar cuando les pasa algo. Ahí les queda enmarcada esa frase. Reconocer las señales y botar estigmas. Vamos a pasar a un espacio de preguntas del público. Así que no sé si puedo llevarme este micrófono o alguien lleva... no me quieren hacer caminar. Gracias. Tal vez si levanta la mano quien desea comenzar con esta ronda de preguntas y respuestas, y así se van a acercar a ustedes para que puedan hacer sus preguntas. Pastor Luis Ángel Díaz Andino. Gracias, hermanos. Muy excelentes las posturas, las opiniones y las soluciones. No es una pregunta, sino más bien es una lectura desde mi punto de vista de todo lo que he escuchado. Creo que todos estamos de acuerdo en que la familia está en crisis. Y para mí, en la familia, en el interior de la familia se define casi todo. No digo todo, pero casi todo. Ese aspecto es importante que lo tomemos muy en serio. La otra cosa que quiero señalar es que ya nosotros también hemos oído de este trinomio sociedad, familia, iglesia. Este trinomio se influye permanentemente. Esa es una realidad diaria, permanente. Y dentro de lo que es el factor iglesia está el cuerpo de pastores y líderes. Mi pregunta es, frente a semejante situación que hemos descrito, porque es un problema gravísimo y que no es nuevo, no es primera vez que se aborda, esto ya tiene décadas, o sea, muchísimo tiempo de estarse abordando, pero volvemos siempre a lo mismo. Mi pregunta es, ¿quién tiene que empezar el proceso de cambio de esto? Porque creo yo que ya hemos pasado muchas décadas hablando acerca de esto. ¿Quién tiene que empezar el proceso de cambio? A mi juicio. Dado que este trinomio, sociedad, familia, iglesia, se influyen permanentemente,
alguien tiene que tomar la iniciativa de alguno de estos elementos que he señalado. A mi juicio, pastores y líderes de ministerios debemos tomar acciones concretas porque estamos en una posición estratégica. Tenemos un brazo dirigido hacia la familia y un brazo dirigido hacia la sociedad. Aparte de eso, la posición de líder espiritual también nos permite poder incidir de manera intencional y planificada. Ahora, hay un problema. Y creo que nuestra hermana puede ayudarnos un poco más en esto. El problema es que los pastores y líderes de ministerios venimos arrastrando malos hábitos y traumas no solucionados. Y así estamos ministrando. Entonces, ¿qué sucede? Estamos repitiendo el modelo. Repitiendo el modelo. Y muy probable que pastores y líderes de ministerios a lo mejor hasta ya desistimos. Y creemos que no hay esto y así seguimos sirviendo. Entonces alguien tiene que atender a este grupo, porque a mi juicio es el grupo que puede hacer la diferencia. Es decir, pastores o digamos cuerpo pastoral y líderes de ministerio. Ahora, el caso es de que nosotros necesitamos también entender que esto, debido a que el factor cuerpo pastoral y líderes de ministerio somos los que estamos haciendo iglesia, hemos llevado a la iglesia a un modelo que a mi juicio está lamentablemente con fallas. El modelo de iglesia actual está con fallas y eso nadie lo está corrigiendo. Así que pues ahí aporto algo para gracias, Pastor Luis Ángel ¿verdad? Díaz. Gracias, hermano. Les paso la pregunta que él planteó acerca del trinomio familia, iglesia, sociedad. ¿Quién tiene que comenzar el proceso de cambio? Y él en el planteamiento establecía que son los líderes y la iglesia. ¿Qué piensan ustedes? Samantha, o ya lo hacemos al revés. Bueno, yo pienso que por eso son tan importantes ministerios como la Alianza Evangélica, que están sirviendo y fortaleciendo los pastores y los líderes de las diferentes entidades, ¿verdad? Si todos nos podemos formar espacios donde también podamos ser vulnerables, donde también podamos abrirnos sobre nuestras luchas, permitir que la gracia de Dios entre a los lugares más profundos y sane nuestras heridas, podremos realmente también llevar esperanza. Y la esperanza no es un sentimiento positivo, ¿verdad? No es un valor del mes cívico. La esperanza sabemos como cristianos que es una persona, que es Jesús. Es el único que puede sanar las heridas del corazón. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esos espacios entre líderes, entre pastores, para realmente ser vulnerables, decir nuestras luchas y poder sanar? Ahí se trunca el fluir, ¿verdad? De poder sanar a los que están con traumas, mencionaba el hermano principalmente esa palabra traumas. Tenemos que estar sanados por el Señor Jesús para poder también ministrar. No, solo quería acotar dos cosas, digamos, una de la perspectiva táctica, que podría ser una idea, y la otra de la perspectiva académica. Desde la perspectiva táctica, estoy totalmente de acuerdo. Los pastores y los líderes pienso yo también que son los que deben de llevar la batuta. Hoy por hoy la batuta la llevan los jóvenes y el cambio es yéndose. Y entonces ya ese es el resultado, ellos lo llevan. Hay que cambiarle y darle la vuelta, y creo que comienza con los pastores y líderes. Deberíamos decir con los padres, pero realmente para resolverlo tácticamente no va a comenzar con los padres. Los pastores, líderes, debemos de devolver el culto familiar, una de las cosas que debemos de hacer, y otras cosas, el tema del financiamiento de las iglesias, que causa un círculo vicioso, y hay que replantear otras formas de sostenimiento, de patrocinio, de otra forma de hacer, porque si ustedes ven esto va enllavado con eso, ¿no? El múltiple activismo va enllavado a todo esto. Y la otra, desde la parte académica, creo yo que hay muy poca reflexión, y creo yo que debemos de exponernos como pastores. Yo no soy pastor, pues, pero digo, exponernos como pastores a poder hacer ese binomio que me parece que es importantísimo entre la pastoral y los teólogos,
y de repente hay como un pleito entre los teólogos y los pastores. Y por eso digo que de la perspectiva académica creo que debemos de oír más a nuestros teólogos. Digo no el que estudió teología, el que estudió teología es una cosa y el teólogo es otra cosa, ¿no? Entonces creo yo que si en la reflexión ponemos teólogos, yo les invitaría que en sus board de iglesia, en su junta directiva, se aseguren que hayan, no licenciados en teología, que hayan teólogos a los que nos va a caer mal oírlos, pero dirán cosas interesantes también. Para que nos alcance el tiempo, van a ir contestando 2 ponentes por pregunta y así podamos tener más participación de los asistentes. Bendiciones, hermanos, muchas gracias. Concretamente, parece ser que los líderes y pastores juveniles están tratando de entender cómo desarrollar programas relevantes. ¿Cuál debería ser su rol? Los pastores y líderes juveniles, ¿cuál debería ser su discernimiento para poder atender a los jóvenes y sus desafíos? Gracias. Voy a responderle yo. Creo que es importante que los líderes a cargo de los juveniles entiendan bien que deben de enfocarse en las necesidades de los adolescentes. A veces nosotros creamos un programa de iglesia basado en lo que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, pienso que deberíamos de enfocarlos, ya darles responsabilidades. Los jóvenes en la iglesia no necesitan más entretención, no es un ministerio infantil versión 2, sino algo misional. Encarguémosles cosas que puedan realizar en función de otros, ¿verdad? Llevémoslos a las misiones de evangelismo, llevémoslos a trabajar en comunidades, que vean cómo es la vida ahí realmente, y hay nada mejor que servir. También debemos de buscar acompañarlos en todo momento, ¿verdad? Mezclarlos, por ejemplo, yo menciono hacer, ¿cómo se llama? Relaciones intergeneracionales. ¿Por qué no pueden convivir con adultos mayores o con adultos o jóvenes más adultos para que puedan darse cuenta que la vida es más allá de que solo ellos, sacarlos de su cascarón para que puedan ellos entender que sirviendo, entregándose a otros es como vamos a resolver también nuestras cosas. Entonces, por ahí creo que las iglesias podemos mejorar un poco a la par de que también hay que capacitar a los padres, hay que asesorarles para que les puedan guiar, porque con la iglesia están un día a la semana, con nosotros están los 7 días. Veo a Samantha lista con el micrófono. Gracias. Bueno, yo les quería decir que se hizo un estudio muy serio de Fuller Youth Institute y entrevistaron a jóvenes que se quedaron, jóvenes que no se fueron. Los 3 de 7 que se quedaron, dijeron, ¿por qué se quedaron? Ninguno dijo por las luces, por los programas, por el café, por la música, ninguno. Los 3 dijeron porque había un adulto en la iglesia que me conocía tal cual y me dejaba ser yo mismo, me aceptaba. Por un adulto que los conocía realmente y se interesaba en ellos realmente, cómo te sentís, cómo estás, dónde estás. Por ese adulto se quedaron los que se quedaron. Yo pienso que los pastores juveniles no nos tenemos que enfocar en más programas, más bulla, más recursos, luces, producción, sino relación genuina, escucharlos, conocerlos de verdad. Muchas gracias. Que La Dios siguiente nos ayude. pregunta la responden Liz y Jonás. Adelante. Yo tengo una pregunta bien concreta. ¿Qué foros o temas tabús sugieren que se traten en las iglesias para jóvenes entre 13 y 17 años, tanto para jóvenes como para los padres? ¿Verdad que hay temas que ellos ven en las redes sociales de forma abierta, pero en la iglesia no se ven? ¿Cuáles son esos temas? Bueno, hay un fenómeno que se llama redes sociales. Y en las redes sociales nuestros adolescentes navegan en un mar de confusiones que muchas veces ellos queriendo encontrar información, lo que van a encontrar va a ser más preguntas que respuestas. Y muchas veces van a acudir a los famosos influencers. Los influencers son cosas triviales que aparecen en las redes sociales. Las redes sociales las podemos ocupar en 2 sentidos.
a favor y en contra, a favor para poder llevar la palabra, a cortar caminos, etcétera, etcétera, a anunciar un evento de nuestra iglesia para que más personas se enteren. Pero muchas veces los adolescentes lo están buscando como la enciclopedia digital. Hay temas muy importantes que hay que enfocarles a esa edad. Miren, a los 13 años, el sexo. El sexo en los varoncitos casi siempre ha sido como lo más natural, que empiezan a descubrir que tienen su aparato reproductor, empiezan a tener pensamientos y situaciones y cambios en su cuerpo, que si nosotros como papás no les enseñamos, ellos lo van a aprender en la calle, y la calle son las redes sociales, y lo van a aprender de la manera incorrecta. Tengamos esa apertura con nuestros hijos, no le pongamos a las partes genitales otro nombre, se llama ovarios y se llama pene, no le pongamos otro nombre, seamos abiertos sin ser vulgares, porque nuestros hijos van a entrar en ese entorno de confianza. No pongamos esa barrera y no, de eso no, cuando te toque yo te voy a avisar, o que los niños los trae la cigüeña. No, hay maneras de decirle, oiga, yo le decía a mi hijo de alguna manera, ese cosita que usted tiene no es para andar jugando, porque va a tener consecuencias a futuro y va a caminar y va a tener vida. Entonces me decía, mamá, no me digas eso. Te lo digo porque en algún momento podés caer en ese error. Entonces, la sexualidad es un tema muy importante que te tiene que desarrollar. Las drogas no las podemos pasar por alto. Muchas veces nuestros hijos están con sustancias ahí escondiditas en el cuarto, y como el cuarto es un área de guerra donde los papás no podemos entrar, cuando venimos a ver ya es tarde. Los hijos ya están consumiendo y nosotros no nos hemos dado cuenta. Entonces el sexo, las relaciones, las drogas y las relaciones con amigos que no son los correctos, son temas que nosotros tenemos que tratar mucho. Para ellos van a ser correctos porque nosotros alcanzamos a ver un poquito más, ¿verdad? Cuando nuestros hijos estaban pequeños cometían algún error, son 3, y el grande las hacía a las niñas y les decía, esto le vamos a decir a papá y a mamá, y las niñas hacían caso y decían lo que tenían que contar. Y hoy grandes ya nos empiezan a contar, es que ustedes no sabían, cuando estábamos chiquitos pasó esto, y ahora decimos, mira, de alguna manera nos enteramos. Pero yo les decía, ok, ¿qué pasó? ¿Quién fue? Y los 3 se volvían a ver, y ninguno de los 3, aquel silencio sepulcral, y nadie hacía nada, cerraban filas. Pero yo les decía, vaya, ok, no me quieren decir, ¿saben qué? Yo me voy a ir a orar, y yo estoy segura que Dios me va a decir quién de ustedes fue. Y entonces van a pagar el castigo los 3, 2 por estar tapándole al otro y el otro por no aceptar que se equivocó. Y uno de ellos me dijo, no voy a decir quién, mamá, y en serio, Dios te dice las cosas. Y yo en mis adentros, si yo oro, yo estoy seguro que Dios me va a decir quién fue de ustedes. Y entonces, mira, la verdad que fulano dijo que hiciéramos tal cosa, etcétera, etcétera. Establecimos un puente de comunicación, quizá fue un poquito como de mucha presión, pero me funcionó. Cada quien lo va a manejar de diferente manera, pero la comunicación entre padres e hijos tiene que ser un puente. ¿Por qué? Para que cuando sean grandes y ellos estén casados, ellos puedan regresar de nuevo al hogar. Yo como temas tabú me enfocaría menos en la parte utilitaria de los temas, no porque no sean importantes, sino que me parece que son excesivamente tratados. Por ejemplo, el caso de las redes sociales. Yo creo que cuando a mí me invitan a hablar, vaya a hablarle a los jóvenes de redes sociales, hasta a mí me cae mal ya ir a dar el tema, y siento que los jóvenes están así como otra vez nos van a decir que estábamos 7 horas en las pantallas. O sea, cosa que está bien, pues, ¿verdad? Y el otro año van a ser 8 y después van a ser 9, y no le veo que sea menos el tema, ¿no? Entonces, para mí los temas tabú son los que están realmente en el corazón. Es esos que salen de, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Me parece que la identidad sexual es importante, más que cómo se expresa, porque otra vez el comportamiento es importante, pero yo no me enfocaría, para mí es más tabú enfocarse en el corazón que en el comportamiento. El comportamiento es, no tengas relaciones sexuales hasta que te cases, no sé qué, no hagas, la Biblia dice, importantísimo, pero creo que lo saben todos los chicos que están en la iglesia. Pero lo que está en el corazón no. Por ejemplo, en este documental Adolescencia, que espero que hayan visto, porque si les interesa las adolescentes tendrían que haber visto el documental Adolescencia, y si no, véanlo,
háganse ese favor. Y ahí hablan de un término que es incel, por ejemplo. Probablemente ustedes dicen, nunca en la vida he escuchado qué significa incel. Ese es un problema serio de identidad sexual, pero que surge en el corazón del joven. Entonces, la identidad me parece que lo que pasa es que el tema de identidad es como que dice mucho y no dice nada, pero cuando hacemos la bajada, la identidad sexual es muy importante. Y los otros dos, que creo que son tabús y no los tocamos porque como pensamos que los jóvenes son redes, son eso, ¿verdad? Y es en la frustración. Muy poco hablamos de ellos, de la frustración. Y como se ha hablado aquí, la ansiedad pasa también por estar frustrado. Yo estoy frustrado, por ejemplo, por temas como el incel, ¿no? Como ser incel, no les voy a decir qué es para que queden con la duda si no saben qué es, pero ese sentimiento de sentirse un incel y que muchos de nuestros hijos se sienten así, nos causa frustración y no pueden lidiar con la frustración. Bueno, no podemos también muchos de nosotros. Y el otro es los miedos, ¿no? Es otro tema tabú. O sea, ¿qué te da miedo? O sea, ciertamente, ¿qué te da miedo? No hablamos si a nuestros chicos les da miedo, por ejemplo, que uno de los papás falte, ¿verdad? No, rápidamente cuento que yo estaba haciendo, hace tiempo tengo el testamento hecho y a mí me encanta hablar de la muerte porque pienso que la muerte es importante. Y hicimos un cambio en el testamento, pero como mis hijos ya están un poco más grandes, yo les dije, miren, así va a quedar la cosa. Y a mi hijo se le pusieron, y para mí era una cosa técnica, decir, mira, el testamento es importante porque hay que dejar las cosas en regla. Pero a mis hijos se le pusieron los ojos llorosos. Probablemente él tenga un miedo profundo que uno de sus papás falte. Entonces hay miedos ocultos que me parece que son más tabús, y el de las redes, pues por lo menos dejémoslo descansar un rato. Por efecto tiempo vamos a pasar a una última pregunta en la que sí participan en la respuesta todos nuestros panelistas. Buenos días. Mi pregunta tiene que ver con, se llamó a la generación actual la generación ansiosa. Por supuesto exacerbada por el uso de los medios digitales, pero creo que también los padres nos hemos vuelto una generación ansiosa para reconectarnos, para buscar la búsqueda de la reconexión emocional y espiritual con ellos. Ahora viene el fenómeno de la inteligencia artificial, que le está proponiendo respuestas rápidas, prácticas, no siempre verdaderas o casi nunca verdaderas, pero que les está trayendo respuestas a muchas de esas inquietudes que acaban de mencionar. ¿Qué medidas prácticas podemos tomar nosotros como padres de familia cristianos para reconectar el corazón de nuestros hijos y nietos y ponerlos delante de Jesucristo? Lo hacemos en el orden que iniciamos. Bueno, otra vez no es tan fácil, pero yo les voy a decir lo que yo creo que por lo menos es una cosa práctica, y es crear memorias. Eso tiene un poder desde el padre y también desde el líder. Un poco lo que decía Samantha, que decía, por un adulto me quedé, porque contestando ya la pregunta que no me tocó, pero yo le decía, si yo fuera pastor de jóvenes, estuviera aterrado, y si fuera pastor general estuviera aterrado que no hubieran adultos atendiendo a los adolescentes. Estuviera afligidísimo que solo lo atendieran los de 20, 25 años. Yo no quisiera que a mi hijo adolescente le hablara a alguien de 20, 21 que está casi tan trabado como el otro al que le está sirviendo. Tienen que haber adultos, y son parejas, mejor. Claro que hayan jóvenes, pero tienen que haber adultos. Pero hoy me regreso aquí y diría yo, entonces eso es un poco de la parte táctica. Se me fue la idea, perdón, me dispersé, tengo TDAH yo. Él estaba hablando de la inteligencia artificial. Los jóvenes memoria. Así, memoria. Sí, entonces crear memorias. Es decir, pero hacer cosas, no quiero usar del tiempo, pero yo tengo varias porque soy amante de las memorias. Entonces, si ustedes les preguntan a mis hijos que se acuerdan cosas con sus papás, les van a contar 3, 4 que son hermanos dark, porque yo he hecho cosas dark, pero cuando digo dark me refiero cosas que yo sé que les van a golpear su alma, su mente, su cerebro, pero que tienen un propósito. O sea, son memorias intencionales. Es una intencionalidad del discipulado, pero que lleva un nivel de electroshock, ¿verdad? Y quizás me tomaré después 20 segundos, no creo que lo logre contar en 20 segundos, pero lo voy a contar en 20 segundos. Nosotros llevamos a nuestros hijos a un hotel, supuestamente íbamos a ir a un parque de Disney, y entonces yo los saqué en la madrugada del hotel diciendo que
nos estaban echando del hotel porque no teníamos dinero, no podíamos pagar, y literalmente los hice que hicieran todas sus maletas. Nosotros les habíamos dado un dinerito, mis hijos estaban pequeños, ustedes cuentan, mi esposa dirá, sí, traumó a mis hijos, dirá. Y vi como mi hija chiquita con el niño contaban las moneditas para ver si mi esposa se quería arrepentir de la idea, ¿verdad? Yo también, porque no sufríamos. Fui a hablar con el gerente del hotel, fue un gran show el que hicimos y salimos. Y iban traumados, pero la historia terminó llevándolos a otro hotel y era, saben, ya esa onda de que Dios te quita algo para darte algo mejor, ¿no? Esa era la enseñanza, ¿verdad? Pues yo quizás hagan lo menos traumático las cosas, pero no sé si le ha servido. O sea, esas memorias, miren, lo pueden traumar, pero les aseguro que funciona más que la apologética. Porque eso se queda clavado en el corazón. Bueno, no estoy en contra de la apologética, soy amante de la apologética. No hagan esto en casa. Bueno. Háganlo con cuidado, pues. Gracias, Jonas. Me recordó lo que a mí me ha pasado. Mi experiencia ha sido de hablarles a nuestros hijos de nuestra misma relación con Dios, de nuestra dependencia con Dios. En lugar de darles reglas, contémosle cómo esas cosas nos movieron a nosotros a tomar acciones o decisiones. Ellos quieren ver eso modelado en nosotros. Recordemos que nuestros hijos no van a ser una extensión nuestra, no son un activo nuestro, ¿verdad? No tenemos que vivir nuestra vida a través de ellos. Entonces, pero ellos sí se van a sentir emocionados, ilusionados, por ejemplo, de ver a nosotros siendo parte de eso, de la historia. Las convicciones, que las vean en nosotros, ¿verdad? Que nosotros estamos dispuestos a defenderlas, nuestras convicciones, como el amor a Dios, el respeto, ¿verdad? Como la ayuda a los demás, ese tipo de cosas, que ellos las vean como parte de su vida. De todas maneras, nuestros hijos un día van a crecer y se van a ir, ¿verdad? Tal vez ese sea el momento para entender que nunca fueron nuestros, que solo éramos ellos ahí o estábamos temporalmente cuidándoles, guiándoles para que ellos pudieran despegar y volar. Y si lo entendemos hasta ese momento, pues realmente perdimos el tiempo, ¿verdad? Entonces mejor retrocedamos esa parte cuando ellos están adolescentes y tratemos de ayudarles con las vivencias, ¿verdad? Estando siempre ahí con ellos, ¿verdad? Y compartiendo, aunque no compartamos las decisiones, aunque no compartamos las cosas que están eligiendo, pero aún así estando ahí presentes. Yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? De ahí podemos obviar teologías, podemos obviar un montón de cosas en el camino, pero el amor que les mostremos realmente, que ellos vean el Evangelio de Jesucristo, la Biblia puesta en acción por medio nuestro, que los amamos por encima de todas las cosas. No es posible que vayamos a predicar afuera a otras personas de reconciliación, de perdón, de amor, de que perdonamos hasta el villano más malvado y no lo hagamos con nuestros hijos. Liz. Bueno, en esa parte yo quisiera acotar que es muy importante lo que tú acabas de mencionar y se me venía a la memoria, como decía Jonás, uno de nuestros hijos pequeñito, un día pues lo corregimos, tenía creo que unos 4 o 5 años y me hizo un berrinche y me dijo, ya no los quiero como papás, me voy a ir de esta casa y voy a tener otros papás, voy a buscar otros papás que no me regañen como ustedes. Ok, le dije, ¿te quieres ir de casa? Sí, magnífico. Él ya iba al kinder. Y le digo yo, ok, vaya a traer su mochilita del kinder, aquí está su closet, haga su ropa, y si usted se quiere ir de casa, hijo, me vas a hacer falta, pero pues quizás va a venir otro niño a ocupar tu cuarto, los juguetes, no sé si te van a alcanzar a que te los lleves. Y se me empezaba quedando a ver, así como quien dice, ¿y en serio me va a dejar que me vaya? Y entonces, sí, entonces yo vi que su rostro empezó a cambiar, pero yo me mantuve firme. Y César se acercó y me hizo una cara como quien dice, te estás llevando al extremo. Y entonces yo le hice señas y le dije, déjame. Y le dije, te vas con él también, lo acompañás. Si no, y se busca otra esposa también. No le dije eso. Llévese su mochilita también. No, el tema fue que lo acerqué a mi hijo al closet y le digo, mira, como es tan pequeñita, yo creo que te caben 2 camisitas, 2 chorcitos, tu ropita interior,
quizás zapatos ya no te van a caber, etcétera, etcétera. Y la mochilita iba apretadita. Y yo hasta se los hice bien chiquititos en rollito para que le cupieran. Y le digo, yo te la pongo, quieres llevarte un juguito porque para ahora vas a tener comida, pero no sé cómo te vas a ir porque tú no tienes carro, tú no puedes manejar, no tienes dinero, quieres un dinerito para irte en bus. Y me dijo, es que yo me voy para donde mi abuelita caminando. Ok, le digo, qué bueno que te vayas para donde la abuela. Que te vaya bien, que Dios te bendiga. Le puse la mochilita y se me quedó viendo, lo acompañé a la puerta, le cerré la puerta. Vivíamos en un pasaje peatonal, afuera estaba el parqueo de carros. Yo sabía que no se iba a salir del residencial, pero yo lo dejé, le abrí la puerta y le dije, bueno, que te vaya bien. Ya me voy, me dijo, pero si quieres que me vaya. Es que el que se quiere ir eres tú porque tú dices que vas a buscar otros papás. Entonces le cerré la puerta y se avanzó 3, 4 pasitos, yo lo vi por la ventana, yo empecé a llorar y lo vi que él se detuvo, se quitó la mochila, vio para arriba, se puso a llorar, se sentó y me dice, te pasaste. Sí, le digo, pero él es el que se quiere ir, no yo. Entonces yo le voy a abrir, espérate, al final pasaron que 3, 5 minutos y le abrí la puerta y le dije, ¿qué pasó? ¿No te vas a ir? Yo no me quiero ir, me dijo y regresó llorando. Entonces le digo yo, mire hijo, yo también fui chiquita. No me recuerdo haberle dicho a mis papás que me iba a ir de casa, pero los papás no somos perfectos, nos equivocamos. Pero eso que tú me acabas de decir, que vas a buscar otros papás, probablemente pueda suceder si Dios nos lleva un día al cielo, le digo, pero creo que ahorita no es el momento que tome esas decisiones. Y él, hoy ya grande, se recuerda y me dice, y fuiste capaz que me fuera de la casa, pero no te fuiste, le digo, aquí estás. Así que es importante, muchas veces cuando los hijos nos dicen ese tipo de cosas, nos dicen, no, que no sé qué, no es que nosotros les estemos aprobando lo que están haciendo, pero tratemos de ponernos en sus zapatos, seamos empáticos. Muchas veces los papás nos pasamos de autoritarios y tenemos reglas más militares que otra cosa y no les dejamos su espacio. Entonces es importante ese canal de comunicación con ellos. Muchas ideas esta mañana. Hermana Samantha, adelante. Bueno, yo no quiero irme sin comentarles algo que acaba de ser publicado. Hay una organización que se llama The Sapiens Lab. Ellos hicieron el estudio sobre salud mental más grande de la historia y lo acaban de publicar en febrero de 2026. Ellos no son cristianos, pero lo que hicieron fue que agarraron gente de más de 85 países, más de 2.5 millones de personas, crearon un coeficiente de salud mental y fueron investigando cuáles factores lo subían o cuáles factores lo bajaban, el coeficiente de salud mental. Y ellos, no siendo cristianos, aterrizaron en 4 factores que suben o bajan el coeficiente de salud mental. Ojo, el estudio de salud mental más grande de la historia. El primer factor que ellos, no siendo cristianos, reconocieron es la espiritualidad. Factor número 1, eleva el coeficiente de salud mental entre 20 y 30 puntos. De ahí la importancia del devocional familiar en casa, de ahí la importancia de nosotros como papás tomar ese rol de cuidar del espíritu de nuestros hijos y la cosmovisión bíblica. El problema de las redes quizás no son tanto las redes, sino las cosmovisiones a las cuales se exponen y que hablemos con ellos, que estén sobre las mesas en nuestra conversación, en la cena, que estemos en la cena, que nosotros no estemos en las redes para estar nosotros presentes, creo yo que es el más grande problema. El factor número 2, lazos familiares. Volvemos. ¿Cómo va a ser que no comamos juntos, que ni un tiempo al día, que no existan esos lazos? Y voy a hablar de comunidad, voy a hablar de lazos familiares en la casa y la iglesia como familia espiritual también. La comunidad, los lazos familiares son el segundo factor que sube o baja el coeficiente de la salud mental. Así que a trabajar en esos lazos y a darle la importancia a esas conexiones para contrarrestar lo de la inteligencia artificial que decía mi hermano.
Yo coincido con mis compañeros panelistas de las relaciones, la realidad, las memorias, la cercanía con ellos, y lo respalda la ciencia. Mire, la ciencia al fin está alcanzando lo que dice la Biblia. Tercer punto, factor que este estudio reveló: sí afecta la salud mental el uso de smartphones. De todos estos millones de gente en 85 países, descubrieron cómo recablea los neurotransmisores, la dopamina, y no solo afecta a adolescentes, nos afecta a nosotros también. El span de atención, afecta el FOMO, se están comparando con otros todo el tiempo. Bueno, yo tenía una sobrina que entró en una depresión profunda porque su feed de TikTok, como el algoritmo les va mostrando más de lo que ellos ven y buscan y disfrutan. Era mi hermana, cuando revisó el teléfono, se dio cuenta, ella se deprimió del feed. Entonces, bueno, pero volviendo al estudio, Global Mind se llama el estudio. Quien quiera, y por ahí le dieron una tarjetita de Fresh Hope, al reverso está mi celular. Si quieren, yo con gusto les comparto el reporte de este estudio, Global Mind. Entonces, es espiritualidad, lazos familiares, tanto familia como familia espiritual. Smartphones recablea la salud mental totalmente, reconfigura nuestro cerebro y nuestras emociones. Y por último, la alimentación. La alimentación, el intestino es el segundo cerebro. Tenemos más serotonina en el intestino que en el cerebro. Así que claro que la alimentación afecta la salud mental. Espero que hayan disfrutado su desayuno. Muy saludable, muy rico, por cierto. Muchas gracias a los hermanos que lo... Entonces, estos 4 factores, yo digo, bueno, si ellos que no son cristianos están reconociendo, hey, la espiritualidad afecta la salud mental. Bueno, como les digo, al fin están diciendo lo que la Biblia hace ratos nos dijo. Así que, volviendo, el Señor en el centro y esas relaciones fuertes con ellos para contrarrestar toda esta oleada de inteligencia artificial y demás. Gracias. Muchas gracias a cada uno de los ponentes. Hemos llegado al final de este panel, que creo que ha sido muy edificante para cada uno de los que estamos acá presentes. Están esos retos planteados y creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros no solamente absorber el contenido, sino también practicarlo. Así que gracias a Alianza Evangélica de El Salvador por tomar este desafío en presentar esta clase de temas, desarrollarlos de la manera que lo han hecho, como también a cada uno de los panelistas. Gracias Jonás Herrera, gracias César y Liz Toledo, gracias Samantha Carrá por esta amena conversación, pero también profunda. Gracias por todo eso.